En pro de las personas que llegaron a la hora y no abusar de los tiempos de la gente que es puntual, vamos a dar inicio a la reunión científica ordinaria de nuestra sociedad. Hoy día tenemos un tema muy interesante que es todo el ámbito de la uroginecología, algo que en nuestros tiempos era como, no era ni siquiera su especialidad de nada cuando aprendíamos en las becas hace 30 años atrás. Tenemos un excelente expositor que es el doctor Rodrigo Guzmán. Rodrigo hizo su beca su especialización de medicina, la hizo en la USACH, es con la tercera camada de la gente de la Universidad de Santiago. Hizo su beca de ginecología y obstetricia en el José Joaquín Aguirre y hizo su subespecialidad, su fellow en la unidad de NIPIAM de uroginecología en Sydney, y acaba de llegar hace poco tiempo acá a Santiago y está en el equipo de urogine del J. Aguirre y de la clínica alemana de Santiago. La forma de trabajar hoy día va a ser una exposición, Rodrigo, y después vamos a tener dos panelistas de primer nivel que los vamos a presentar, porque Rodrigo todavía no ha llegado Rodrigo Cueva. Sí que adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y orgullo que hayan pensado en mí para hacerles la charla sobre este interesante tema. Como dijo el doctor Pommer, yo hice mi fellow de uroginecología en el Hospital NIPIAM de la Universidad de Sydney, y el ultrasonido pisopélvico es un tema muy importante en mi unidad porque ahí está el líder mundial, que es el profesor Hans-Peter Dietz, que fue mi tutor, que ha desarrollado esta técnica. Y si ustedes googlean al doctor Dietz y que buscan los papers, es un personaje que ha publicado más de 200 papers en el área. Y obviamente yo tengo esa deformación dentro de mi formación, que es la ultrasonografía de piso pélvico, que sigue siendo un tema controversial, porque en realidad no está todavía esparcido internacionalmente como un requerimiento o como una necesidad dentro de la uroginecología, pero yo voy a tratar de mostrarles con mi presentación cuáles son los alcances que tiene y cuál es la utilidad, que sí la tiene. ¿Okay? Obviamente todos sabemos que el pilar de la medicina es una historia clínica del paciente acabada, eso nunca va a ser reemplazado, y por cierto el examen físico, y esos son los pilares para cualquier aproximación diagnóstica, y por cierto la uroginecología así es. Nosotros cuando hacemos la evaluación uroginecológica hacemos varias cosas. Obviamente vamos a realizar pedir función con contracción del músculo elevador del ano, vamos a pedir obviamente una maniobra de Valsalva para evidenciar si que existe esta entidad que es un prolapso. Podemos ver obviamente objetivar incontinencia con reflejo de tos, etc. Cuando nosotros tenemos una paciente con prolapso, nosotros sabemos que ya desde el año 1996 que a través del POPQ, que es el Pelvic Organ Quantification System, podemos unificar los criterios que nos van a decir si un paciente tiene qué estadio de prolapso, y todos ya están familiarizados con esta gravilla de 9 cuadros, en donde en la parte superior uno pone todo lo que es el compartimento anterior, que es el mismo caso que yo les mostré recién, que en este caso una paciente que tiene un estadio 3 del compartimento anterior, en donde existe la vejiga, un cistocele que está descendiendo. Al término central medimos el hiato genital, el cuerpo perineal, el largo de la vagina, y el compartimento posterior en la porción posterior. Pero esto es una evaluación solamente que nos da una visión uroginecológica del plano medio sagital, como sale ahí. Pero el piso pélvico es mucho más que eso. La anatomía del piso pélvico es mucho más que solamente ver eso. Entonces, ¿por qué vamos a tener que utilizar o por qué deberíamos utilizar el ultrasonido del piso pélvico? Bueno, básicamente porque es una técnica bastante sencilla de realizar. Requiere una expertise, sí, por cierto, requiere un entrenamiento, porque como toda ultrasonografía es operador dependiente, pero créanme que el entrenamiento no es tan complejo. Yo tuve la oportunidad de entrenar a más de 20 personas de diferentes partes del mundo, y en 5 semanas todos salían haciendo una buena ecografía de piso pélvico, y se hace básicamente con los equipos que tenemos disponibles en prácticamente todas nuestras unidades, por lo menos acá en Chile, porque se necesita una unidad que tenga un transductor convexo, curvo, tal como el que usamos en la obstetricia general. Les voy a hablar primero de la ultrasonografía 2D, después voy a ver las bondades de la 3D, pero con esto ya les voy a mostrar que se puede hacer hartos diagnósticos. Que tenga modo B, ¿cierto? Y que tenga la capacidad de dividir las pantallas. Eso está disponible en todas partes.
Lo que nosotros vamos a hacer a través de la ecografía transperineal, porque hay diferentes aproximaciones de ultrasonido del piso pélvico. Esta es una ecografía transperineal, tal como yo se lo estoy mostrando acá. Se apoya sobre el perineo con un guante que no tenga talco, obviamente por protección higiénica de la paciente, con abundante gel, y lo que vamos a ver es esta representación esquemática. En la sínfisis del pubis, esto es un plano medio sagital, la uretra, la vejiga, el canal vaginal, el canal anal, el músculo evaluador del ano, el útero en algunos casos es posible evaluar fácilmente, y esto es lo que vemos en la pantalla. Esta es la sínfisis del pubis, esa es la uretra, esa es la vejiga, el útero, canal vaginal, canal anal, músculo elevador del ano y la ampolla rectal. Entonces yo les voy a ir mostrando compartimento con compartimento cuál es el beneficio que podemos obtener a través de esta evaluación. En el compartimento anterior vamos a evaluar la vejiga y la uretra. Vamos a poder hacer una primera evaluación de algo muy sencillo que es muy importante, que es el residuo posmiccional. A través de una fórmula muy sencilla vamos a poder saber bastante acuciosamente cuánto es el residuo posmiccional, que como ustedes saben, las pacientes después de orinar deberían tener ojalá menos de 50 cc dentro de la vejiga, y eso ya nos orienta sobre potenciales disfunciones del vaciamiento vesical. No estoy diciendo que con esto vamos a reemplazar por una uroflujometría ni mucho menos, pero ya es una aproximación que tenemos solamente con esta técnica no invasiva. Vamos a poder medir el grosor de la pared vesical, nos va a permitir ver si es que hay componentes asociados como por ejemplo una vejiga hiperactiva, un detrusor inestable, que está ya avalado por estudios que han sido publicados dentro de la última década. Esto es un estudio que fue publicado en el British Journal de un hospital en Inglaterra. Como es una ecografía, nos permite la evaluación dinámica. Podemos ver en el mismo momento qué es lo que está ocurriendo en el piso pélvico. Nosotros vamos a poder evaluar qué es lo que está ocurriendo con las estructuras del piso pélvico en el mismo momento. Por eso, por favor, vean estas dos imágenes. Esta va a estar en reposo y esta va a tener un video. Nuevamente, para que se orienten, esta es la sínfisis del pubis, esa es la uretra, la vejiga, canal vaginal. Cuando nosotros le pedimos a la paciente que realice una maniobra de Valsalva, podemos ver cuál es el desplazamiento de los órganos, en este caso la vejiga, y eso permite después cuantificar, por ejemplo, cuánto es el desplazamiento del cuello vesical. Este es el cuello vesical que estaba en reposo y este es el cuello vesical en Valsalva. Como ustedes pueden darse cuenta, ha sobrepasado la sínfisis del pubis. Después, a través de una resta, podemos ver cuánto fue el desplazamiento del cuello sin necesidad de hacer un Q-tip. Con eso podemos ver la hipermovilidad uretral, por ejemplo, y además objetivarla a través de una documentación gráfica. Podemos ver otros hallazgos que son interesantes, tal como ustedes están bien familiarizados con el funnel en el cervix uterino cuando hay amenaza de parto prematuro. También podemos ver funnel en el cuello de la uretra. Este es el uretro y ustedes se pueden dar cuenta de la imagen típica en embudo. Esto se ve muy frecuentemente en pacientes que tienen incontinencia de orina de esfuerzo. No se ve en todas las pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo y no todas las que tienen esto van a tener incontinencia de esfuerzo, pero sí hay una asociación y uno lo puede evidenciar y objetivar acá. Hay otros hallazgos o otras cosas que podemos ver a nivel de compartimento anterior, como son las estructuras quísticas. Esta es una ecografía que a mí me tocó hacer de una paciente que tenía infecciones urinarias recurrentes, que no tenía síntomas de prolapso, solamente infecciones urinarias recurrentes. Nosotros le hicimos la ecografía y apareció esta estructura quística multiloculada anterior a la uretra, que tenía una comunicación incluso que lo podemos ver con la uretra. Esto corresponde a un divertículo uretral. Por eso pueden darse cuenta que también nos sirve para hacer este tipo de diagnóstico. Hay otras estructuras quísticas en la pared anterior, como los quistes de Gardner, que pueden ser evidenciados por medio de esta técnica. Esta es una paciente que a mí también me tocó ver el año pasado, que fue derivada por 3 diferentes profesionales de la salud, por una matrona, por un general practitioner y por un ginecólogo con el mismo diagnóstico. En prolapso del compartimento anterior, estadio 2. Y efectivamente, cuando uno examinaba a esta paciente, uno veía un descenso de la pared vaginal que daba un estadio 2. Y la paciente sentía síntoma de prolapso, bulto genital. Cuando nosotros la llevamos a las imágenes, por favor, nuevamente, yo soy majadero de repetir porque no están familiarizados con la estructura. Esta es la sínfisis del pubis, esta es la uretra y la vejiga, el canal anal. Fíjense esta estructura quística que está por delante de la uretra. Cuando la paciente realiza una maniobra Valsalva, fíjense que la vejiga se mantiene estable, no desciende nada. Lo que desciende es esta estructura quística, que es un gran quiste de Gardner, que tiene una resolución quirúrgica muy sencilla, y para una paciente de 26 años que le digan que no es un prolapso, que es solamente un quiste que se resuelve rápidamente, es bastante aliviador.
Incidentalmente, dentro de la evaluación, como nosotros hacemos esto de rutina, porque en mi unidad nosotros hacemos de rutina en todas las pacientes uroginecológicas, no necesariamente que tienen una patología en particular, a todas se las ecografía de piso pélvico, incidentalmente uno puede pesquisar patología anexa, que uno ni siquiera pensaba o sospechaba encontrar, como son, por ejemplo, tumores en la vejiga. Esta es una paciente que consultaba por prolapso, pero además evidenciamos un tumor en la vejiga que terminó siendo un carcinoma vesical. No digo que sea el examen de elección para hacerlo, pero como les digo, hay beneficios que uno puede obtener incidentalmente. Ese es otro tumor de la vejiga también. Otros hallazgos también que son anecdóticos es, por ejemplo, evaluar, identificar ureteroceles a nivel de la uretra. Fíjense que esta es una dilatación quística del meato ureteral y que podemos ver con la evaluación Doppler, incluso el jet ureteral. Estaba una paciente que también tenía infecciones urinarias recurrentes. No son casos muy comunes, pero, como les digo, podemos beneficiar a la paciente con el diagnóstico por medio de este estudio. Y otra cosa que podemos ver es también evaluar la funcionalidad del piso pélvico. Podemos pedirle a la paciente que realice una contracción del músculo elevador del ano y eso lo vamos a poder objetivar. Esta es la sífisis de pubis. Fíjense cómo el músculo elevador del ano, cuando la paciente contrae el piso pélvico, se aproxima, y esto por medio de estas medidas que son un poquito más específicas, lo podemos cuantificar. Y esto ayuda bastante, por ejemplo, cuando uno quiere hacer biofeedback con las pacientes, sobre todo para los kinesiólogos que se dedican a piso pélvico, porque cuando uno le muestra al paciente en un monitor cómo está contrayendo su piso pélvico, la paciente entiende mucho mejor y les cuesta menos después controlar de mejor manera la musculatura del elevador del ano. Obviamente, eso ya les dije, el compartimento anterior en hallazgos anexos. Obviamente nosotros vamos a poder cuantificar también el prolapso, pero en esto yo no les voy a mentir. El POPQ sirve, basta y sobra para hacer el diagnóstico del prolapso, pero con la ecografía de piso pélvico nosotros también lo podemos objetivar y documentar. Entonces, compartimento por compartimento, nosotros vamos a ver cómo puede descender el compartimento anterior, la vejiga, el compartimento central, en este caso el útero, y el compartimento posterior, en este caso el recto. Siempre nuestra línea de referencia va a ser la sínfisis del pubis, en este caso el borde ínfero-posterior de la sínfisis del pubis, trazando una línea horizontal y después una línea vertical hasta la porción que protruye o que se prolapsa mayormente de cada una de las estructuras de compartimento anterior, central o posterior. Si es que está por debajo de la sínfisis del pubis, nosotros vamos a medir esto en forma negativa. Si se mantiene dentro de la pelvis, sobre la sínfisis del pubis, son valores negativos. Y esto es para que nosotros podamos también entender, cuando nosotros hablamos, los ecografistas que hacemos este examen, y podamos entender qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los compartimentos. Entonces, el compartimento anterior, aquí les voy a mostrar, está la paciente en reposo. Ustedes van a ver cómo la vejiga desciende, y vamos a tener dos tipos de prolapso. Vamos a tener prolapsos en donde la uretra tiene un ángulo que se abre cuando tiene el descenso de la vejiga. Fíjense que la vejiga, al estar en reposo, tiene esta angulación entre la uretra y el trígono, que es básicamente cerrado, un ángulo de 90 grados, y cuando la paciente realiza la maniobra de Valsalva, este ángulo se abre. ¿Por qué es importante esto? Porque estas pacientes generalmente son pacientes que, aparte de prolapso, tienen incontinencia de orina de esfuerzo, que es distinto a este tipo de prolapso, en donde si inicialmente partía siendo un ángulo de 90 grados, después cuando la paciente realiza la maniobra de Valsalva pueden darse cuenta que lo que desciende principalmente es el fondo de la vejiga, ¿cierto? Sin embargo, el ángulo de la vejiga, de la uretra con el trígono, se mantiene también en 90 grados. Esas pacientes generalmente no tienen incontinencia de orina de esfuerzo cuando están sintiendo síntomas de prolapso. Y ahí está la explicación clara de por qué se produce este verdadero acobamiento de la uretra. Y eso lo podemos ver ahí. En el compartimento central, no me voy a demorar mucho, la verdad que podemos de todas maneras evaluar que el útero está descendiendo, pero no es tanto el beneficio que vamos a obtener de la ecografía, pero sí en el compartimento posterior. ¿Y por qué? Porque en el compartimento posterior nosotros nos vamos a ver enfrentados a diferentes entidades que pueden producir un mismo síntoma, o a la evaluación del examen físico pueden evidenciarse como un prolapso del compartimento posterior. Vamos a tener diferentes entidades, que son el rectocele verdadero, vamos a tener el descenso o la hipermovilidad del cuerpo perineal,
Y podemos tener también enteroceles o mezclas entre enteroceles y rectoceles. Un rectocele verdadero, o el rectocele radiológico, que fue un término acuñado inicialmente por los radiólogos que hacían genealogía con radioscopía, se traduce cuando existe una disrupción del tabique rectovaginal. ¿Okay? Lo que se produce es un abombamiento o una protrusión del recto en la vagina porque hay una disrupción del tabique rectovaginal. Y esto se lo voy a ejemplificar aquí fácilmente porque es fácilmente visualizable con la ecografía. Este es el canal anal, este es el esfínter anal interno, que es una estructura anecogénica lineal, y el tabique rectovaginal está por sobre él. Con la ecografía no podemos verlo, no es posible verlo, pero sí sabemos que anatómicamente se encuentra en este lugar. Cuando la paciente realiza una maniobra de Valsalva y existe un rectocele verdadero, existe una irrupción de este tabique y se forma un verdadero divertículo en la pared vaginal posterior, se rompe el tabique rectovaginal. Y esto produce que las deposiciones se acumulen en esta verdadera protrusión. Y esto es importante porque muchas de estas pacientes, aparte de sentir síntomas de prolapso porque tienen el bulto o el peso genital, además generalmente cursan con síntomas de defecación obstruida. ¿Por qué? Porque las pacientes al ir al baño, al realizar la maniobra de Valsalva, que no lo deberían hacer cuando van al baño, pero sin embargo lo hacen, lo que están haciendo es solamente meter las deposiciones en este divertículo en vez de que salga a través del canal anal. Y estas son las típicas pacientes que deben realizar digitalización, donde tienen que introducir el dedo dentro de la vagina, porque obviamente lo que están empujando es este divertículo para lograr que las deposiciones sean expulsadas. Eso es distinto a la hipermovilidad perineal, en donde, si bien es cierto el paciente tiene un descenso de compartimento posterior, no hay esta disrupción del tabique rectovaginal, desciende todo el piso pélvico. Esta es la paciente en reposo, esta es la misma paciente, esta es otra paciente, pero esta tiene lo que yo les mostré recién, un rectocele verdadero. Fíjense que en el compartimento posterior existe este divertículo, aquí está el canal anal y este es el esfínter anal interno. Fíjense que aquí hay esta aparición del bolsillo en la pared vaginal posterior, que es diferente a esto. Aquí el canal anal está en esta posición, el esfínter anal interno no hay una discontinuidad, lo que hubo es un descenso completo. Aquí está la sínfisis del pubis, descendió totalmente el periné. En este caso, aquí está la sínfisis del pubis, también descendió la ampolla rectal, pero a partir de un desplazamiento del periné, pero además de un divertículo. Y estas dos pacientes son distintas, como ya les dije, porque estas generalmente cursan con defecación obstruida, que es distinto a estas que solamente generalmente cursan con síntomas de prolapso. Vamos a poder ver, como ya les dije, la presencia de enterocele, que a veces es difícil hacer el diagnóstico clínico cuando hay un enterocele puro, pero con esto lo podemos ver. Nuevamente, esta es la uretra, este es el canal anal, esta es la ampolla rectal, y sé que es la ampolla rectal porque las deposiciones tienen una característica que son hiperrefringentes, y fíjense en la estructura que está central. En este caso, esta paciente está histerectomizada, fíjense que tiene peristaltismo, pueden darse cuenta como hay movimiento de peristalsis, y cuando la paciente realiza la maniobra de Valsalva, la ampolla rectal se mantiene en su posición igual que la vejiga, pero lo que está descendiendo son todas las asas intestinales, que es fácil de ver con la ecografía. Con la resonancia molecular magnética también se pueden hacer los mismos diagnósticos de los que les estoy hablando, pero sin embargo un examen que es mucho más caro, como ustedes saben, y que no es tan fácil de obtener de buena manera, porque necesitamos un entrenamiento de quien está haciendo el examen. Y podemos ver pacientes que tienen tanto rectoceles verdaderos como enteroceles, como en este caso. Esta es una paciente que acá tiene un enterocele y acá tiene un rectocele verdadero. Este es el contorno del esfínter anal interno, y aquí se pueden dar cuenta cómo hay un desplazamiento de la ampolla rectal con esta disrupción del tabique rectovaginal y además un descenso tanto de las asas intestinales y de la ampolla rectal. Hay una entidad clínica que es bastante interesante, que el doctor Dietz ha acuñado como la intususcepción rectal, que es un poquitito distinto al concepto que nosotros tenemos de la intususcepción rectal, en donde existe un verdadero plegamiento del recto en sí mismo. El concepto de intususcepción rectal ecográfico es cuando alguna estructura que está en la pelvis intenta buscar su escape, no a través de la vagina, sino que en este caso a través del recto. ¿Okay? Es difícil de entender, pero fíjense, aquí lo van a lograr visualizar. El canal anal es un tubo, ¿ok? Este es el recto. Acá está el cuello y el útero, créanme. Y aquí se van a dar cuenta que hay unas estructuras que son básicamente asas intestinales que van a intentar salir por el recto, y el recto, el canal anal, perdón, va ya no a tener esta estructura tubular, sino que se va a abrir.
fíjense, este es el canal anal, este es el cuello del útero, ahí hay unos quistes de Naut, y son las asas intestinales que están intentando, no están tratando de salir por la vagina, están intentando salir por el canal anal. Y eso, yo hice un estudio que lo vamos a presentar este año, está ampliamente asociado con síntomas de defecación obstruida. El riesgo relativo de estas pacientes que nosotros encontramos con esta imagen en la ecografía para tener síntomas de defecación obstruida es de 4 a 5 veces. Ese es el riesgo relativo. O sea, es una entidad clínica importante y es importante para nosotros saber por qué se está produciendo el síntoma. En este caso es porque efectivamente cada vez que la paciente va al baño, intenta hacer la maniobra de Valsalva, lo que está tratando de eliminar no son las deposiciones, sino que son las estructuras viscerales y que obviamente van a hacer mucho más dificultoso la defecación. Todo eso que yo les mostré hasta el momento es posible evaluar solamente con el ultrasonido 2D. Pero el ultrasonido 3D tiene amplias ventajas en la ecografía de piso pélvico y es básicamente porque nosotros ahora vamos a tener acceso con esta tecnología a los 3 planos ortogonales, ya no solo al medio sagital como fue el plano que estuvimos viendo todo el rato, sino que vamos a poder ver el plano coronal y el plano axial, que es el que más a nosotros nos va a interesar porque de esta forma vamos a poder reconstruirlo y vamos a tener acceso a la evaluación completa de esta maravillosa estructura que es el músculo elevador del ano. Esta es la sínfisis del pubis, esa es la uretra, es el rhabdo esfínter, esa es la vagina, ese es el canal anal y ese es el músculo en su base, en este caso puborectal, que es la estructura que es más importante dentro de la patología de piso pélvico. Si uno quiere hacerse un poquito más fancy, puede hacer una reconstrucción, no es necesario hacerla. ¿Y por qué? Porque nuestros partos sabemos que tienen una asociación directa con la ocurrencia de prolapso de órganos pélvicos. Hay que ver los estudios epidemiológicos que han demostrado ampliamente que el parto es un factor de riesgo fundamental para la ocurrencia de prolapso de órganos pélvicos. Y yo, sin creer en milagro, en realidad encuentro increíble que después de ver esta imagen, el piso pélvico quede intacto. Para mí realmente eso es una maravilla en la naturaleza, que una cabeza fetal que sobrepasa ampliamente la distensión que tiene el hiato genital se mantenga indemne, para mí eso es increíble. Pero obviamente no ocurre esa maravilla en todas las pacientes. No todas las pacientes terminan indemnes después de un parto. En algunas pacientes le ocurre esto, que es una avulsión de esta estructura muscular. Ya fue descrita, como ustedes pueden darse cuenta, por el doctor Delis en el año 1938. Y en su primera descripción, él hizo este dibujo muy bonito, en donde se ve un verdadero sacabocado del músculo elevador del ano. Pero fíjense que después de esta descripción, por mucho tiempo en los textos de obstetricia, y en realidad hasta ahora, yo los invito a que traten de buscar en algún texto de obstetricia de los clásicos que todos hemos estudiado, esta entidad, la verdad que no sale. Que es muy importante, porque está asociado directamente con la ocurrencia de riesgo de tener un prolapso genital en la vía y más aún, como les voy a mostrar después, de tener una recurrencia después de una cirugía de prolapso. La única discrepancia que podríamos tener nosotros actualmente con esta descripción es que la verdad que cuando ocurre un trauma macroscópico, que se ha acuñado el término de avulsión del elevador del ano, la verdad que no existe un daño de este tipo como en sacabocado. Lo que ocurre es un desprendimiento de la inserción muscular en la rama inferior del pubis. Y esto se puede evaluar con la ecografía de piso pélvico, pero también obviamente con la resonancia. Y los estudios del profesor Delancey, que es el padre de la anatomía de piso pélvico moderna, nos demostró esto, nos demostró por medio de la resonancia nuclear magnética esta entidad. Pero el profesor Dietz, por medio de la ultrasonografía, dijo y mostró que esto también puede ser diagnosticado con la ultrasonografía. Y este es el primer reporte que muestra in situ el diagnóstico en el parto de una avulsión que fue objetivada en el parto y después que fue corroborada por resonancia y ultrasonografía de piso pélvico. Fíjense, lamentablemente siempre con la resolución de los monitores no es posible verlo tan nítidamente como en la pantalla del computador, pero créanme que esta es una paciente que tiene una gran lesión lateral de la pared vaginal lateral derecha que permitió la exposición de dónde debería estar el elevador del ano, porque la mayor parte de los partos no tienen este gran desgarro. La mayor parte de los partos tienen desgarros pequeños que no hacen posible que nosotros evaluemos si es que el paciente tiene una avulsión. La mayoría de las avulsiones del piso pélvico son ocultas
intraoperatorios. No es posible diagnosticarlo porque no lo vemos, pero cuando hay una gran laceración de la pared vaginal lateral, nosotros vamos a tener acceso al músculo. Y cuando encontramos grasa ahí, algo está mal, porque no deberíamos ver grasa. Si nosotros somos capaces de ver la fosa isquiorrectal, es porque la estructura que está ante la fosa isquiorrectal, que es el elevador del ano, ya no existe, se desprendió. Y eso es lo que ocurrió en esta paciente, un gran desgarro lateral, y encontraron, aquí no hay nada, hay un hoyo, hay grasa, algo tiene que haber pasado. Llamaron al doctor, le sacaron la foto, hicieron la reconstrucción y después lo vieron y justamente cuando compararon ambos lados, los dos lados, el lado izquierdo con el lado derecho, fíjense el lado izquierdo en la ultrasonografía, fíjense el lado izquierdo en la resonancia nuclear magnética y comparen el lado derecho donde existe un verdadero gap, tanto en la ultrasonografía como en la resonancia nuclear magnética. Plop, plop. Se desprendió el músculo y eso fue evidenciado en el parto. Hay estudios que han comparado pacientes antes del parto para saber si es que quizás hay pacientes que nacen con este problema, no vaya a ser cosa que esto viene congénito y que en realidad el problema de la avulsión es porque hay pacientes que nacen con esta entidad. Y el doctor Dietz ha hecho múltiples estudios comparando pacientes antes del parto y posparto, y este es uno de ellos, uno de los más famosos, que comparó mujeres, como les dijo, antes del parto. Está la misma paciente, fíjense, antes del parto como tiene la estructura en B preciosa del músculo elevador del ano, y después del parto de haber tenido un vacuum, tiene una avulsión del lado izquierdo donde existe un gap, y en este caso una paciente que antes del parto que tiene el músculo elevador del ano absolutamente indemne, y después del parto tiene un gap a ambos lados, ¿ya? Esto es una avulsión objetivada en la misma paciente, o sea, una entidad que ocurre lamentablemente después de alguno de los partos. Nosotros, ¿cómo hacemos actualmente la evaluación de la avulsión del elevador del ano? Es con la aplicación de un software en la ultrasonografía, que es la tomografía ultrasonográfica, el multislides, que hace nos permite, igual que el escáner, hacer un corte seriado de los volúmenes obtenidos y que nos va a permitir cortar a diferentes niveles la estructura anatómica que nosotros deseamos. En este caso, el músculo elevador del ano. Y el haz que a nosotros nos interesa es el pubo rectal. Y es importante saber que no da lo mismo si el músculo fue desprendido en su totalidad o solamente parcialmente, porque obviamente el músculo podrá haber, en algunas pacientes más resistentes, tener una desinserción de algunas de las fibras y otras fibras mantenerse indemnes. Entonces, lo que importa realmente es cuando la porción de músculo ha sido desprendido bastante importantemente, y eso es lo que nosotros acuñamos con una avulsión completa del elevador del ano. Y para eso nosotros ocupamos esta gradilla nuevamente, en donde en los tres haces centrales, en los tres cuadros centrales que han sido separados por 2.5 milímetros entre cada corte, a nivel del plano de mínima dimensión yatal, nosotros encontramos que hay un gap de la unión del músculo con la cificidad del pubis. En este caso están los 6 slides con un gap, pero lo que a nosotros nos interesa para decir que es una avulsión completa es estos 3 haces centrales, de slides centrales, porque si alguno de estos sigue estando indemne, la verdad que por estudios que se han hecho y que nosotros vamos a publicar prontamente, no hay una correlación con la ocurrencia de prolapso en el futuro o con recidiva después de una cirugía de reconstrucción de piso pélvico. Bueno, y como ya les decía, es muy importante la avulsión del elevador del ano porque efectivamente esta entidad se asocia con la ocurrencia de prolapso de órganos pélvicos. Y fíjense que cuando existe avulsión del elevador del ano, el riesgo relativo para presentar en la vida un cistocele, un prolapso de la pared anterior es de 2.3, del compartimento central de 4. No tanto así del compartimento posterior, porque el compartimento posterior funciona de una forma un poquito distinta y tiene más que ver, mayor importancia el tabique rectovaginal más que el elevador del ano en esta entidad. Y como ya les decía, más importante aún es que las pacientes que tienen avulsión del elevador del ano tienen un riesgo relativo mayor de tener recurrencia después de una cirugía de prolapso. Y eso es importante por el consentimiento informado y por la información que nosotros les vamos a entregar al paciente cuando vamos a someterla a una cirugía de prolapso. La avulsión del elevador del ano es una cosa macroscópica que nosotros vamos a ver, evidente, con ese gap grande que yo les mostré, pero hay otro tipo de trauma del músculo elevador del ano que es el microtrauma, en donde las fibras del elevador del ano han sido sobredistendidas a tal magnitud que después no son capaces de restituir su anatomía
a la porción original, al tamaño original. Y esto es lo que el doctor Dietz ha acuñado como ballooning, que en español en realidad no existe una traducción. Yo la traduje como abombamiento, después de conversar con mucha gente de diferentes partes de lengua hispana. Y eso es fácilmente ejemplificado con la ecografía tridimensional, con la ecografía 2D, en realidad se puede, con la ecografía 3D con el plano axial. Este es un renderizado, porque vamos a ver en qué magnitud el hiato urogenital se puede llegar a expandir en una paciente. Fíjense, esto es en reposo. Fíjense, la paciente va a realizar una maniobra de Valsalva y fíjense en este contorno, se van a dar cuenta cuán masiva es la distensión en algunas pacientes cuando realiza la maniobra de Valsalva. Se abre enormemente. Y obviamente, como ustedes saben, que el hiato urogenital es el portal herniario más grande que tiene la economía humana, ¿cierto? Y mientras más grande sea este portal, es de perogrullo, por física simplemente, pensar que mayor chance va a haber de que algo que esté por encima de este portal va a prolapsarse. Y ese es otro factor de riesgo que resulta ser independiente de la avulsión para tener prolapso de órganos pélvicos. El área del hiato genital por curvas ROC ha sido cuantificado que para que sea considerado como normal en Valsalva, no en reposo, en Valsalva, debe ser menos de 25 centímetros cuadrados, y para que sea ya que hay una sobredistensión en una paciente, ya vamos a hablar que el hiato genital tiene que ser más de 25 centímetros cuadrados, y así hasta más de 40 que nosotros clasificamos como un abombamiento o un ballooning severo. Y este gráfico yo lo traigo porque es un estudio que fue publicado recientemente en este journal el Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology, en donde el doctor Dietz quiso ver si estos dos factores de riesgo importantes, el balonamiento con la avulsión del elevador del ano, tenían que ver algo en la recurrencia, y particularmente en las pacientes que habían sido sometidas a cirugías con malla, que es un tema sumamente controversial. Hoy en día, ustedes saben, después del reporte de la FDA, quedó el descalabro masivo en todas partes del mundo, partiendo por Estados Unidos y por el montón de demandas que existen actualmente con respecto al uso de mallas, de kits de mallas por vía vaginal. El doctor Dietz dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay que ser criterioso. No se trata de que las mallas sean malas per se, sino que son malas las indicaciones, y eso tiene mucho de cierto. ¿Y cómo podemos tratar de mejorar la indicación? Bueno, tal vez una de las aproximaciones es ver cuáles son los factores de riesgo o los grupos de riesgo más importantes que se beneficiarían de uso de mallas. Fíjense en estos dos gráficos. Esto representa la recurrencia, esto es el área hiatal, y estos dos gráficos muestran pacientes que no tienen, en este gráfico hay pacientes que no tienen avulsión, y estos son pacientes que sí tienen avulsión. La línea continua son pacientes que no tuvieron una malla en cirugía reconstructiva, y la línea segmentada son pacientes que sí tuvieron una malla en cirugía reconstructiva. Fíjense que en el grupo que no tiene avulsión del elevador del ano, la recurrencia va prácticamente a la par en ambos grupos, con malla y sin malla, que es bastante distinto a la recurrencia en las pacientes que sí tienen avulsión. Sin embargo, fíjense, igual, y esto es muy importante, que aquellas pacientes que igual tenían mallas, fíjense que habían recurrencia hasta del 90%. Debo aclarar, sí, y es muy importante, porque esto sí no los voy a engañar. Hay que fijarse cuando uno habla de recurrencia, de qué recurrencia estamos hablando. Puede haber recurrencia clínica, sintomática, o recurrencia subjetiva, que la paciente dice que tiene síntoma de prolapso, o clínica, en donde nosotros evaluamos que la paciente tiene un estadio nivel 2, estadio 2 de compartimento anterior, y depende cómo se clasifiquen, sea hasta -1 o hasta 0, hasta nivel de Lymen, eso varía. Estas fueron pacientes que tuvieron recurrencia no sintomática, sino que clínicamente evidenciada por ecografía y por examen físico de POPQ como estadio 2, por si acaso. Pero sí pueden darse cuenta que hay una diferencia entre ambos grupos, ¿ya? Otro beneficio, y que es bastante importante de la ultrasonografía, es que nos va a permitir evaluar los implantes. Vamos a poder ver los slings suburetrales y las mallas también. Y aquí pueden ver fácilmente cómo el sling se posiciona como un haz hiperrefringente lineal a nivel del tercio medio de la uretra, y en la ultrasonografía 3D incluso podemos ver la reconstrucción, y en este caso podemos darnos cuenta que fácilmente es una cinta transobturatriz por la forma en que siguen los brazos. Podemos hacer la diferencia entre cintas que son retropúbicas como un TBT o transobturadoras como este Monarch.
Y esto nosotros también lo podemos evaluar funcionalmente, podemos verlo dinámicamente, podemos ver cómo funciona el sling. Acá está el sling. Fíjense que el sling no se mantiene estático en la posición que uno cree, porque obviamente todo esto es dinámico, pero sí está realizando un efecto comprensivo, porque la distancia que hay desde la sínfisis del pubis hasta el sling, la verdad que se mantiene casi constante, se mantiene más o menos entre 0,8 a 12, entre 8 y 12 milímetros para que sea funcional. Y eso nos permite a nosotros abrir ventanas para hacer estudios, por ejemplo. Pero también nos permite evaluar a aquellos pacientes que tienen alguna complicación posoperatoria. Por ejemplo, pacientes que después de ponerle una cinta, cursan con urgencia miccional, por ejemplo. Esta paciente, si ustedes se fijan, que es diferente a la que les mostré anteriormente, que en las otras cintas eran bastante simétricas, en este caso, esta paciente tiene una simetría de la cinta. Fíjense que el brazo del lado derecho es un poco más... está un poco más caído, por así decirlo, y el brazo del lado izquierdo está bastante cerca del lúmeno uretral. Esta cinta no estaba intrauretra, no estaba transfixiando el lúmeno uretral, pero sí estaba pasando por el rato de esfínter y la paciente acusaba síntomas de urgencia. Y una de las razones podría ser atribuible a que efectivamente la cinta le estaba muy próxima a la uretra y eso es lo que está causando el síntoma. Otras cosas, no es necesario, con una cistoscopía podemos ver lo que le ocurrió a esta paciente, pero con la ecografía podemos darnos cuenta que esta cinta está absolutamente dentro del lumen de la uretra. Pero con una cistoscopía también lo podemos ver, pero se los traigo para que se vean una objetivación con la ultrasonografía. Y como les dije, también podemos ver las mallas. Podemos ver las mallas en todos los planos, en el plano medio sagital, nuevamente como un haz hiperrefringente lineal, en el plano coronal y en el plano axial. Y esto nos sirve también para ver a aquellas pacientes que tienen una recurrencia después de una cirugía de malla de compartimento anterior. El posterior también, y de hecho les voy a mostrar un video después, pero anterior porque sabemos que todavía las mallas que tendrían algún uso en la cirugía vaginal moderna es la malla de compartimento anterior. Y hay diferentes, como les dije, recidivas que podemos tener. Tenemos la recidiva anterior, en donde lo que está prolapsando en sí es la vejiga por delante de la malla se mantiene estática, pero se desprendió el cuello de la vejiga, por lo tanto la vejiga está descendiendo por anterior a la malla, una falla apical en donde la vejiga en su porción distal es la que prolapsa, porque si es que es una malla como el Proliv, como el Perigeo, como el Elevate, existió un desprendimiento de los brazos apicales, por lo tanto todo lo que está cayendo es la porción apical de la malla, o una falla global en donde la malla completamente se desplaza hacia abajo con todas las estructuras de soporte. Y esto es mejor evidenciado en estos clips. Esta es la malla, fíjense, esta estructura tortuosa que está acá, está la vejiga. Y fíjense que acá lo que se va a desprender son los brazos apicales y todo lo que está descendiendo del segmento apical. Y esto, créanme, uno cuando sabe que esto es lo que ocurrió, uno lo que hace, y yo lo hice un par de veces, no hay una casuística porque tenemos que completarlo, es un trabajo, no son muchos casos los que van quedando así para hacer, uno hace una disección de la pared vaginal anterior, identifica las mallas, y las mallas, esta malla nuevamente la lleva al sacroespinoso sin necesidad de poner otra malla o poner otra estructura de soporte, compartimento apical o anterior. Utilizando la misma malla, sabiendo lo que ocurrió, podemos volver a intervenir a la paciente. ¿Qué es distinto a este caso? Fíjese, esta es la malla se mantiene acá, fíjese, está un poquito demasiada refringencia, pero fíjese, esa es la malla, la malla se mantiene estática, no se mueve, lo que se mueve es la vejiga por anterior a la malla. Entonces lo que hacemos en este caso también, en nuestra unidad, si sacamos la pared vaginal anterior, identificamos la malla, y lo que volvemos a reestructurar es la malla a el cuello vesical para evitar que nuevamente se siga prolapsando la vejiga por anterior. Y en realidad la casuística que nosotros hicimos también, la que yo tuve oportunidad de participar, nos anduvo bastante bien, pero eso no sirve, no me crean, hay que esperar estudios para decir que esto realmente sirve, pero yo creo que es una herramienta importante. Y solamente les traigo este clip para ejemplificar que en el compartimento anterior, por qué muchas de las mallas que se ponen no sirven, y porque sabemos que la recidiva es bajísima ya con la técnica tradicional, y es porque no hemos entendido, como les dije yo anteriormente, qué es lo que está ocurriendo en el compartimento anterior. Cuando existe un defecto del tabique recto vaginal, eso es lo que hay que reparar. No basta llegar y poner una malla encima. Y esto se lo voy a ejemplificar con este caso, una paciente que seguía con síntomas, no fue hecho en nuestra unidad, eran muchas pacientes derivadas a nuestra unidad, que seguía con síntomas de prolapso y con síntomas de defecación obstruida. Fíjense, este es el canal anal, esta es la malla.
fíjense que en reposo está perfecto, pero cuando realiza una maniobra de valsalva se van a dar cuenta de la disrupción del tabique rectovaginal, como yo les dije, con esta formación del divertículo y con la malla preciosa, muy bonita, puesta ahí anterior, pero el tabique rectovaginal sigue totalmente con una disrupción que no fue reparada en el acto quirúrgico. Se encargaron solamente de llegar y poner una malla que no funcionó en absoluto, solamente le trajo las complicaciones de las mallas. Y la última parte de mi exposición es donde yo he abocado parte del research que yo hice estando allá, que es la evaluación del esfínter anal. Todos sabemos que cuando encontramos algo así, obviamente, intraparto, todos sabemos que esto es un desgarro de cuarto grado y hay que repararlo de la mejor forma, que lamentablemente, y debo decirlo acá, no estamos bien entrenados para repararlo. Tenemos que mejorar eso, absolutamente. Creo que es una necesidad, porque no salimos todavía de nuestras escuelas bien formados en reparación de esfínter anal y creo que todos debemos entrenarnos mejor para hacer eso. Pero bueno, cuando lo identificamos está claro, tenemos que repararlos. Pero ¿qué pasa? La mayor parte de las veces nosotros no logramos diagnosticar el trauma del esfínter anal. Y es por medio de las imágenes que nosotros podemos saber si es que hubo realmente trauma o no. Y todos sabemos actualmente que el gold standard para hacer eso es la endosonografía, y no lo voy a rebatir. Ustedes revisan a Abdul Sultan, que es la persona que más ha publicado en el mundo y que en el año 1993 publicó un paper muy bonito en el New England Journal of Medicine con el uso de la endosonografía para la detección de daño esfinteriano, y no hay lugar a duda que es el gold standard para diagnosticar este tipo de lesiones, en donde existe un defecto que puede ser a nivel del esfínter anal externo o el esfínter anal interno o conjuntos, ¿ya? Y con la ecografía tridimensional también, endosonografía tridimensional, también se puede ver todo el largo donde fue la lesión, donde se ha producido la lesión. Pero la evaluación exoanal es bastante interesante porque también nos permite hacer la evaluación de lo mismo, y yo estoy empecinadamente comprometido a tratar de ver que el gold standard de la endosonografía ojalá en un futuro ya no va a ser así. Yo creo que vamos a poder tener una perfecta evaluación con esta técnica. Nosotros lo único que hacemos es que en vez, como le mostraba inicialmente, poníamos el transductor en posición vertical, nosotros ahora lo rotamos 90 grados porque el haz de insonación de los beam de ultrasonido sí influyen en la calidad de imagen que nosotros obtenemos dependiendo del tejido que vamos a obtener. La mejor forma de evaluar el esfínter por medio de esta técnica es rotándolo en 90 grados y dándole a la estructura del esfínter anal en ese sentido. Esta es la representación esquemática de lo que nosotros vamos a ver en nuestro monitor, con la mucosa anal, ¿cierto? Con la clásica estrella, que con la endosonografía no somos capaces de evaluar porque estamos poniendo el transductor dentro de la ampolla del canal anal, por lo tanto se distorsiona la mucosa anal, pero con este estudio no distorsionamos la anatomía. Vemos la estructura anecogénica circular que rodea la mucosa anal, que es el esfínter anal interno, y la estructura más refringente externa que rodea el esfínter anal interno, que es el esfínter anal externo. Y esto es lo que nosotros vemos en nuestro monitor, la misma estructura, la mucosa anal, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Y esta es la imagen que yo saqué del paper que publicamos, en donde podemos ver toda la estructura en todos los planos, en el plano coronal, en el medio sagital y en el axial, donde podemos ver todo el largo del canal anal. Y así es como hacemos la evaluación. También nos apoyamos del ultrasonido tomográfico para poder evaluar en su totalidad, en toda la extensión, el esfínter anal, el complejo esfinteriano, y después lo llevamos a esta gradilla para ver cuál es el compromiso en el largo del esfínter anal interno o del esfínter anal externo, dependiendo que estamos evaluando, porque todos sabemos que el esfínter anal externo es un poco más corto que el esfínter anal interno, entonces no podemos evaluarlo al mismo tiempo, tenemos que evaluarlo en dos tiempos diferentes, pero aquí pueden darse cuenta que podemos verlo claramente. Y estos estudios no fueron hechos por nuestro grupo inicialmente, fueron hechos ya en el año 2006, en donde el profesor Jagel Ibalski de Israel nos muestran que efectivamente con el approach exoanal transperineal podemos ver esto, que es lo que nos interesa, que es el daño del esfínter, donde existe una disrupción en este caso del esfínter anal interno, como pueden ver acá en los diferentes cortes.
Y este es el paper que a mí me tocó, que tuve la oportunidad de participar y publicar, en donde comparamos pacientes anteparto y posparto y ver qué es lo que ocurría. Esta es la misma paciente antes y después del parto. Fíjense que antes de su parto el esfínter anal estaba absolutamente indemne, bien circular, bien bonito, y después del parto, esta es una paciente que tiene un desgarro tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo en estos 5 slides. Lo que encontramos en este trabajo es bien interesante y se condice con un estudio publicado del Dr. Sultan en el año 2006. Nosotros encontramos que, si bien es cierto la prevalencia de daño esfinteriano en nuestro hospital era del 3%, el daño esfinteriano que nosotros encontramos con esta técnica fue el 28%. Es decir, había muchos pacientes que el daño no había sido constatado durante el parto. Y como les dije, en el año 2006 esto ya fue corroborado por el grupo de Sultan, en donde un fellow hacía la evaluación del daño esfinteriano después de que el que estaba atendiendo el parto ya había clasificado el grado de daño perineal. Sí, había sido de primero, segundo, tercer grado. Y lamentablemente ese fellow se dio cuenta que el subdiagnóstico del desgarro del esfínter anal externo y interno era abismante. En las matronas era del 82%, en los médicos staff más veteranos era como el 33%, y en los fellows de obstetricia como el 33%, y en los más veteranos como el 25%. Y esto nos habla de efectivamente el diagnóstico, que no lo estábamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque ellos hicieron la comparación de sus hallazgos clínicos intraoperatorios hecho solamente con el dedo, después con la endosonografía. Y se condicieron muy bien el daño que él había catalogado como un desgarro de tercer grado con lo que decía la endosonografía versus lo que habían dicho los clínicos anteriormente. Es decir, había un grupo importante de pacientes que no habían tenido reparación de esfínter si el primer operador hubiese hecho su diagnóstico y llegar y reparar el perine. Por eso les digo que es muy importante este tema y yo estoy empecinado en seguir publicándolo. Pero obviamente, como les digo, hay que primero validar las técnicas, y ya algunas luces han salido en este paper publicado en el 2012, en donde se hizo un estudio comparativo entre esta técnica, la evaluación transperineal y la endosonografía, y mostró que en realidad el capa que tiene, la interrelación entre las dos técnicas es bastante buena. Pero esto fue hecho con estudio en endosonografía 2D, hay que ver qué es lo que pasa con la endosonografía 3D. Y otras cosas que ya no son desgarros de trauma obstétrico pueden ser, por ejemplo, pacientes que tienen alguna disfunción después de una cirugía como la hemorroidectomía, en donde ustedes pueden ver como ya se dieron cuenta antes que los desgarros obstétricos ocurren obviamente en la pared anterior del esfínter. En este caso existe un desgarro del esfínter anal interno en la pared posterior, porque esto fue un banding que fue demasiado profundo y que comprometió el músculo del esfínter, y eso lo podemos ver con esta técnica. Otras cosas que pueden ser evaluadas también son, por ejemplo, hallazgos de fístula. Esta es una paciente que tenía una fístula que llegó a nuestra unidad, que venía de África, y que la encontramos, pudimos incluso ver el trayecto fistuloso hacia la vagina. Pero bueno, son cosas más anecdóticas. Entonces, para terminar y no darles más las latas, ¿por qué deberíamos utilizar el ultrasonido pisopélvico? Bueno, porque ya les dije, es fácil acceso y uso, el costo es bastante limitado, ya que los equipos están ampliamente distribuidos en todas las unidades, es bien aceptada por el paciente, no es incómodo. Yo tengo en el cuerpo más de 2000 ecografías, y la verdad que las pacientes, salvo aquellas que tienen vulvodynia o hiperestesias importantes a nivel de los genitales, les molesta, si no les incomoda menos que una ecografía transvaginal. Permite el estudio en tiempo real, es un estudio dinámico, lo que es muy difícil en la resonancia nuclear magnética, es mucho más difícil por el entorno en que está el paciente. Nosotros podemos tener un feedback inmediato con el paciente, permite el estudio dinámico, como les dije, y permite esto que creo que es importante, documentar la anatomía funcional, la documentación anatómica y funcional de lo que le ocurre al paciente, y ponerlo en fotos, porque eso lo vamos a poder ver y nos va a permitir incluso comparar los resultados postoperatorios, por ejemplo, o para incluso mostrarle al paciente qué es lo que le está pasando. La paciente entiende muy bien cuando uno les muestra estas imágenes. Permite el diagnóstico diferencial de algunas entidades, como por ejemplo en el compartimento posterior. Permite el diagnóstico de patologías no sospechadas, como les dije yo recién, de los tumores vesicales o estructuras quísticas de la pared anterior.
permite esto que es muy importante, que la evaluación del trauma epizopélvico, no solamente, como les dije, del músculo elevador del ano, sino también del esfínter anal, nos permite entregar la información adicional al paciente cuando vamos a someter la cirugía, permite la visualización de mallas, sobre todo en aquellas que presentan alguna complicación, y esto, punto que es muy importante, nos abre una ventana importantísima a la investigación, porque en piso pélvico queda mucho por investigar, las cosas no están resueltas aún, y esta es una herramienta que nos va a permitir continuar en esta línea. Si tienen más interés en seguir ahondando en el tema, hay un sitio web del profesor Ditz que yo tuve la oportunidad de traducir. Ustedes si buscan por mi nombre o por el nombre del doctor Ditz, los va a llevar a esta página finalmente, si es que les interesa un poquitito leer más del tema y no escuchar solamente la lata mía. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, una excelente presentación. Quiero invitar acá al doctor Carlos Rondini. El doctor Carlos Rondini, para los que no lo conocen, médico, se formó en la Pontificia Universidad Católica, su formación de médico cirujano, hizo su beca de ginecología obstetricia en la Pontificia Universidad Católica también, y es el past president de la Sociedad de Urogine y está a cargo del equipo de piso pélvico del hospital, tanto Padre Hurtado como de la Clínica Santa María. Pregunta a los asistentes, tanto al expositor o doctor Rondini, ¿algún comentario? Oye, yo antes que nada quiero felicitarte, Mauricio. Me encuentro espectacular. Me imagino que todas estas corridas son becados, ¿no? Sí. Ah, felicitaciones. Impresionante, sí. Sí, me imagino que... Es mediante la intimidación. Me encuentro fantástico. Sí. Impresionante. ¿Preguntas? Yo quería felicitarte, Rodrigo, porque en realidad una presentación súper entretenida, a pesar de lo que tú dijiste al final. Y la verdad que uno cuando te escucha entiende que aquí hay un área nueva, una mirada nueva del piso pélvico y tenemos que empezar a entenderla y a internalizarla. Y por lo tanto hay mucho paño que cortar acá. Lo que te quería preguntar es ¿en qué pacientes crees tú que es esencial hoy día, con lo que nosotros sabemos de la biografía del piso pelviano, que tengan una evaluación previa con esta técnica? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, generalmente estas pacientes se le hace una ecografía transvaginal con un transductor transvaginal, digamos, y uno puede evaluar algunas de las cosas que tú señalas, tanto en el compartimento anterior como a nivel del esfínter con la ecografía transvaginal, en forma también sencilla. Entonces, si te parece que puede ser en alguna medida complementaria en algunas de las evaluaciones que tú haces del piso pelviano. Muchas gracias por tu pregunta, creo que es fundamental. ¿En qué pacientes finalmente vamos a solicitar este estudio? Como les dije, yo tengo una deformación en nuestra unidad. En la primera evaluación que nosotros hacíamos, aparte del examen físico y la historia clínica que hacíamos una uroflujometría en todas las pacientes y además una ecografía de piso pélvico. O sea, todas nuestras pacientes iban a pabellón o iban a cualquier tratamiento que podía ser pesario, etcétera, con un ultrasonido por medio. Pero yo creo, y esto es la visión personal que tengo, que las pacientes que van a ser sometidas a cirugía de prolapso deberían ser evaluadas con una ultrasonía para saber si es que tienen un daño del elevador del ano. ¿Y por qué? Básicamente por lo que les dije de la recidivia que uno va a encontrar en esas pacientes cuando uno le entrega información, o cuando uno les dice cuál va a ser la recidiva que va a tener una paciente que tiene avulsión del elevador del ano versus una paciente que no tiene avulsión del elevador del ano, básicamente por el consentimiento informado. Independiente que vamos a decir, como en nuestra unidad, que aquellas que tienen avulsión del elevador del ano le ofrecemos mallas, porque es una conducta que puede tomar cada unidad de acuerdo a la investigación que hagan o a la literatura que quieran, de la cual se quieran agarrar actualmente, sobre todo por el tema de las demandas. Pero yo creo sí, por la información que le podemos entregar al paciente, bajo mi perspectiva sería importante hacerle a todas aquellas que van a cirugía, hacerle una evaluación con ultrasonografía de piso pélvico.
De esa manera, además... Sí, tridimensional, sí. Ahora, yo les dije una cosa que el profesor Ditz es majadero en decirlo, y yo se los voy a decir. Hacer la evaluación del trauma elevador del ano se puede hacer clínico, ¿ya? Y en esto no les voy a negar la cosa. El balonamiento, el abombamiento, basta hacer la medición del hiato genital con el cuerpo perineal y tiene una correlación bastante buena con el grado de distensibilidad que uno ve acá con la ecografía 3D. El problema está en la abulsión del elevador, que si bien es cierto, uno puede entrenarse y este dedo ha evaluado, que no está tan bueno ahora, pero este dedo ha evaluado muchas abulsiones del elevador del ano, es posible hacerlo clínicamente, pero es bastante, la curva de aprendizaje para lograr detectarlo no es tan fácil porque nadie nos ha enseñado y cuesta hacerlo, pero es posible. Clínicamente les invito a ustedes a que evalúen a las pacientes y la próxima vez que vean a una paciente que tenga prolapso o que incluso la consulta ginecológica habitual, hagan una evaluación del músculo elevador del ano y vean si hay diferencia entre el lado izquierdo y el derecho. El doctor Ditz, de hecho, tiene un modelo que no se los traje acá, en donde él lo esparce cada vez que da conferencias para que todos nos entrenemos solamente con el dedo. Lo que pasa es que, créanme, no es tan fácil. Y con la ecografía, cuando uno hace la evaluación y después ve ecográficamente qué es lo que está realmente palpando, se hace una idea mucho más fácil, mucho más elocuente de lo que ocurre. Y con respecto a la segunda pregunta que me hiciste, por cierto, esta es una técnica de evaluación de ultrasonido de piso pélvico. Si ustedes escuchan a las personas que hacen ultrasonografía de piso pélvico acá, algunos la hacen con transductor transvaginal, ¿ok? Pero ese no permite hacer la evaluación del prolapso y por eso nosotros preferimos la evaluación porque con el transductor transvaginal es muy difícil hacer una evaluación de prolapso que sea acuciosa. Sí se puede hacer la evaluación del elevador del ano perfectamente, sobre todo que había ahora Ava Choberry, que el otro gran investigador sobre esta área de ultrasonografía de piso pélvico utiliza transductores de 360 endovaginales que permiten hacer reconstrucciones tridimensionales tal como yo se les mostré por medio de transductores transvaginales. Y la evaluación del esfínter anal, si usted revisa la literatura de lo que es la evaluación exonal, también se puede hacer con transductores transvaginales. Lo que ocurre es que con esta técnica, con esta media técnica puedes ver al tiro todo. No necesitas cambiarte del transvaginal al transperineal. Pero sí estoy absolutamente llano y de hecho yo quiero hacer eso, hacer complementos y ver cuáles son las bondades de una u otra técnica, porque por cierto también es útil. Doctora. También felicitarte por la excelente presentación. Ahora, y quiero que me corrijas, pero si no me equivoco, la abulsión del elevador, que sea severa o sea menos severa, que el 50% del músculo, no está hasta el momento relacionada con la presencia de prolapso. Es decir, está relacionada con la recidiva de prolapso después, pero no con la génesis de prolapso. No. Quisiera que eso... Sí, no fue que hice muy claro, pero porque en realidad es por la información que tengo en realidad, que mostré solamente estudios del Dr. Ditz. El primer estudio que les mostré, hay un riesgo relativo para prolapso, para ocurrencia de prolapso, un riesgo relativo para el compartimento anterior de 2.4 y de 4 para el apical, no para recidiva. Para ocurrencia de prolapso, no de compartimento posterior, solamente central y apical. Pero eso ya está, y no solamente por el grupo del doctor Ditz, sino que el profesor Delancey también ha demostrado que está efectivamente participando en la génesis del prolapso. Y el otro factor independiente, el que dije, es el abombamiento, el balloning. También hay estudios, esos son del doctor Ditz más que nada, que también ha demostrado que es un factor independiente para la ocurrencia de prolapso. Yo quería hacer un comentario, creo que lo central es un poco lo que se comentó ya y que tiene que ver, porque yo me voy a poner la otra vereda un poco para justificar el hecho, mi presencia acá, pero que tiene que ver con que efectivamente muchas de estas cosas pueden ser diagnosticadas clínicamente. Y todas estas cosas tienen costos y por lo tanto, a mi juicio, en la medida que los costos sean bajos, y en ese sentido mucho de lo que tú mostraste está hecho en ecografía 2D, por supuesto, me parece que eso es absolutamente justificable en la medida de que tengamos más información. ¿Cuántas veces vamos a apoderar a una paciente a pabellón por cualquier cosa y le pedimos una ecografía transvaginal por la razón que sea, casi de rutina? Por supuesto, mucho de lo que tú mostraste efectivamente se puede ver en la ecografía 2D. Probablemente cuando ya estamos hablando de ecografía tridimensional y hay costos de por medio y los asegurados no los cubren, probablemente estamos entrando en un terreno que es un poquito más delicado porque el mismo doctor Ditz ha demostrado
una muy alta correlación. Entiendo que por supuesto él está muy entrenado, pero tanto para abulsión como lo mencionaste, como para ballooning. O sea, son cosas que uno debería ser capaz de diagnosticar con esto y no con una ecografía. De todas maneras, sí quería hacer el comentario que no el grupo del doctor Dietz, sino que un grupo de la República Checa tiene, por lo menos, siempre tratamos de buscar en la literatura la mejor información posible. Y Rodrigo les ha hablado todo el tiempo, ¿no es cierto?, de que esto pareciera tener un rol pronóstico, así como lo mostró en el trabajo que los riesgos de recurrencia en compartimento anterior efectivamente aumentaban, tanto por ballooning como por abulsión. Bueno, esos son trabajos retrospectivos. Sin embargo, ya existe por lo menos un trabajo prospectivo randomizado que fue publicado por un grupo de República Checa hace 2 años atrás, en los cuales randomizó pacientes todas con abulsión y las randomizó a hacer una cirugía tradicional, ¿no es cierto?, por vía vaginal, que era esterectomía vaginal, sacrociático, con o sin plastilla, versus correcciones con malla por vía vaginal. Y lo que demostró este trabajo, que ha dado harto que hablar, ¿no es cierto?, es que el riesgo, la recidiva de los pacientes a 1 año, en pacientes que se les hizo una cirugía sin material protésico, era extremadamente alto, un 60%, y solo un 2% para aquel grupo de pacientes que fue con malla. Por lo tanto, lo que habla un poco este trabajo es que efectivamente, probablemente las pocas pacientes las cuales uno elegiría llevar a pabellón y colocarle una malla por vía vaginal hoy en día, son pacientes que precisamente, no solo por lapsos residuados, sino que también pacientes que tengan abulsión. Probablemente es la mejor información que podemos encontrar, ¿no es cierto?, porque mucha de esta data, lamentablemente, es data retrospectiva. Una última cosa, la abulsión se puede diagnosticar 2D. Es más difícil, pero si uno se inclina, en vez de estar en el plano medio sagital donde uno ve la uretra, ¿se acuerdan cuando yo les mostré el video en donde seguía la malla por una recidiva? Uno se va lateralizando y puede llegar hasta donde está el haz del pubo rectal y le pide a la paciente que realiza una maniobra de contracción, ¿cierto? Una contracción del músculo del elevador del ano y uno puede ver el gap. Eso requiere un poquito más de entrenamiento, pero el doctor Dietz incluso lo ha publicado, que con 2D se puede hacer. Lo que pasa es que es más difícil y requiere un poquito más de entrenamiento. Es mucho más fácil ver la reconstrucción en el plano axial, que a ojo de nuevo es muy fácil de ver, pero con el 2D es posible hacer, requiere más de entrenamiento. Doctor Cuello. Quisiera saber cuál es la curva de aprendizaje del dedo versus la ecografía, Sí. particularmente porque como una técnica novedosa y que es un nuevo examen que se puede incorporar al armamento que tiene eventualmente el ecografista en su consulta, Sí. Me gustaría saber quién es más preciso y si se puede hacer más fácil a los becados una técnica versus la otra. Sí, eso lo puedo decir a título personal, lo que a mí me tocó ver con las personas y mi propio entrenamiento. Yo ahora todavía no me siento 100% para nada, bueno, nadie se va a sentir nunca 100% con un examen físico de nada, creo yo, sería demasiado egocéntrico al decirlo, porque siempre se pueden escapar cosas, pero a mí me costó bastante. A mí no me fue muy fácil hacer el diagnóstico. ¿Y por qué se los digo? Cuando hay una abulsión completa, unilateral, es súper fácil. Es muy fácil, porque uno evalúa un lado y ve el otro y la diferencia es increíble. Y lo invito a que lo haga porque se van a dar cuenta. El problema está cuando son abulsiones parciales o cuando son abulsiones bilaterales. Ahí cuesta un poquitito más a veces hacer el entrenamiento y en realidad la curva de aprendizaje no se las puedo decir porque en realidad tendríamos que agarrar una cohorte grande para realmente hacerlo y eso todavía no lo hemos hecho. El doctor Dietz publicó un paper, pero fue basado con muy poquito N y la verdad que la correlación no fue muy buena, honestamente. El ultrasonido es distinto, porque como hacemos toda esta evaluación 3D, el operador dependiente en la abulsión, el que sea operador dependiente en la obtención de la imagen no es tanto, porque es como el stick. Porque uno le pone el transductor, pide al paciente que contraiga y eso se almacena. Y otra persona puede hacer la evaluación y eso no requiere mucho entrenamiento. El entrenamiento mayor es para prolapso, cuando uno realiza una maniobra de Valsalva, en ir retirando el transductor como corresponde. Pero para una maniobra en una contracción no se necesita entrenamiento para la obtención de la imagen. Distinto es la interpretación. Para la interpretación yo les puedo decir que bastan haber visto
60 casos con seguridad, pero incluso 20 casos para haberse dado cuenta. Y eso se lo digo porque yo hice un estudio con el doctor Bitts donde evaluamos a todas las personas que venían con nuestra unidad y yo tenía que enseñarles en el monitor, no con el paciente, en el monitor a evaluar esto, y la realidad, la curva de aprendizaje es bastante sencilla, con capas bastante buenas, capas sobre 0.7, como les digo, algunos a los 20 casos y algunos a los 40 casos. Porque siempre hacíamos series de 20, evaluábamos 20 más y 20. Ninguno llegaba a la tercera serie sin haberlo pasado. O sea, ninguno tenía que evaluar más de 60 pacientes en monitor para llegar a hacer un diagnóstico con un capa bueno que fuera aceptable. Ojo, otra cosa que quería comentar, no existe un tratamiento para la abulsión, ¿no? No. Si uno habla con un traumatólogo, probablemente le dice que quieres pegar un músculo que no tenga un tendón a un hueso, te va a decir, está difícil. Y en este caso probablemente sea una cosa bastante similar. Han habido intentos, por supuesto, pero no. Por eso pongo hincapié en que esto tiene un rol importante desde el punto de vista pronóstico probablemente, ¿no es cierto? Puede llevar a cambiar nuestra estrategia quirúrgica, sin duda, pero si uno fuera ambicioso y quisiera tratar de corregir anatómicamente, sí, pese a que han habido intentos precisamente por el mentor de Rodrigo, ¿no es cierto? Sí. No existe un tratamiento. No. Abachoberry también tiene publicado intentos así, pero son casos anecdóticos y es re difícil. El doctor Bitts ha intentado intraparto reparar el músculo cuando se hace el diagnóstico, como la paciente que les mostré ahí. A él lo llaman cuando encuentran una laceración así, lo llaman para que él vaya a reparar el músculo. Ninguna de esas las ha funcionado, porque imagínense, un músculo después de las horas del trabajo de parto, la contusión, el estado del músculo friable es prácticamente, yo personalmente creo que no va a ser posible jamás en ese contexto hacerlo. Y él lo ha hecho en otras pacientes que tienen la abulsión del elevador del ano, le ha puesto malla incluso al músculo, lo ha tratado de adosar al hueso de la sínfisis pubis y ha tenido una casuística bastante moderada, hizo 16 pacientes, pero el problema es que se le complicaron varias pacientes. Con el comité de ética y todo, por supuesto, porque con una cirugía experimental se le complicaron un par de pacientes y yo tuve la oportunidad de ver una de esas pacientes que estaba feliz. Una de las 16, porque fueron estudios que fueron hechos antes de que yo llegara, por cierto. Es muy difícil, no es para nada fácil. Y lo que el doctor Bitts está tratando de hacer ahora es un estudio multicéntrico randomizado para tratar de disminuir el otro factor de riesgo, que es el abombamiento, la sobredistensión del elevador del ano, y él ya publicó, ya tiene el primer piloto de eso con 100 pacientes en donde pone un sling puborectal, en donde pasa un sling por detrás del ano y lo agarra al obturador, al hueso, al hueso del pubis, a nivel del obturador, y tira todo para arriba. Yo saqué la foto, de hecho, del paper que tiene para publicar, y tira todo el hiato genital cerrando el hiato. La chica. Yo la primera vez que vi esa cirugía casi me da un infarto. Dije, estas pacientes no van a poder defecar, van a tener erosión, terrible. Yo después terminé haciendo varios de esos casos porque realmente vi que era posible hacer, y la verdad la tasa de complicaciones que tuvieron en la primera serie no fue tan alta como la que yo pensaba. Tuvieron una infección que tuvieron que retirarla porque no usaban antibióticos profilácticos y por la zona era obvio que había que utilizarlo. Y tuvieron además 2 pacientes que tuvieron obstrucción defecatoria, que no pudieron ir al baño y tuvieron que soltarle porque no queda libre tensión, esto queda fijo en el hueso, y realmente de un hiato, nosotros partíamos con un hiato por ejemplo de 10 y lo achicábamos a 6, el objetivo era llevarlo a la normalidad que era 7, y lo llevábamos a 6 a veces, entonces uno decía que haga una cosita así, y hay que ver, y hay que esperar ver lo que pasa en el largo plazo. Ya ese piloto se acabó y ahora partió el randomizado en 5 centros en Australia, donde se está practicando esta cirugía como una opción quirúrgica profiláctica de cirugía de prolapso, además de cualquier cirugía tradicional que uno haga. Esto es como profilaxis para la recurrencia de cualquier cirugía que uno haga, no es para el tratamiento, no que no quede el concepto que es el tratamiento, es para evitar la recurrencia. Pero cuando se les mostraba la foto, ustedes igual quedarían infartados en todo caso. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, quisiera darle las gracias primero que nada a los expositores y al doctor Carlos Rondini por haber venido. Para un infertilólogo
todo nuevo, en todo caso. Todos los compartimientos, por fin lo entendí, porque escuchaba hablar así como estamos acá. Que el doctor Martínez que se fue y me decía, ya compadre, hagámonos un burchito, cáchate, ¿verdad? Tírale los dedos para arriba, pégate el guante. Bueno, de esa época, yo no siendo tan viejo, pero de esa época, por J. Aguirre éramos a puro burch, el burchito. No sé cuántas estarán recuperándolo ustedes ahora, digamos, pero bueno. Quería dar las gracias, encuentro que fue una reunión súper entretenida y para personas que no hacemos la especialidad. Y yo creo que la pregunta se contestó, que la verdad es que tiene una utilidad y tenemos mucho que aprender. Antes de levantar la sesión quisiera dar 2 anuncios. Uno de ellos es que se va a hacer una globetón. Acá está la invitación a todos ustedes. No sé, Mauricio, si tú quieres explicar específicamente de lo que se trata. Esto es el 7 de septiembre. Día domingo. Un domingo 7 de septiembre, en el Parque Forestal. Hay una iniciativa a nivel mundial que fue originada en Estados Unidos y que busca mover a la población en relación a los cánceres ginecológicos que ellos ponen under the belly, o sea, bajo el ombligo, no incluye mama, y que busca que la gente se mueva, participe y haga una vida sana. Es una caminata y Chile se suma a esta iniciativa a nivel mundial con una caminata que va a ir alrededor del Parque Forestal en ese día, donde está la ciclovía habitualmente, así que no vamos a obstruir más de lo que ya está obstruido el día domingo. Y va a haber un espectáculo aparentemente también musical, donde algunas personas de la farándula van a participar también apoyando esta iniciativa por el manejo adecuado de la patología oncológica que afecta a la mujer. Exactamente. Sí, que están todos invitados. Es una caminata, es familiar, no es de alto rendimiento y nada de eso. Y no hay medalla. No hay medalla. Y por último, es para que lo vayan anotando en su agenda y los jefes de turno, jefes de servicio y jefes de beca estén dispuestos a dar los permisos necesarios. El 14 y 15 de noviembre del presente año se va a hacer el curso bianual que hace ACOG con SOCHOC, para que vienen invitados de primer nivel de Estados Unidos, del mundo, y por favor va a ser en el Hotel Ritz de acá en Santiago, pero para que lo vayan viendo y vayan organizando su agenda y no sea una sorpresa último minuto y poder contar con la asistencia de todos ustedes. Ahí está el que me enseñó el Bush, que muchas gracias, se levanta la sesión. ¿Tú vas a hacer la corrida? ¿Tú vas a llegar a la corrida?